En la inmensidad de la sabana nocturna, donde el viento susurraba secretos antiguos entre las hierbas doradas, Mateo alzó la mirada hacia un cielo que latía como un corazón de diamantes. Las estrellas formaban la silueta majestuosa de un león cósmico que rugía en silencio, y en ese momento que cambiaría su vida para siempre, sintió que cada fibra de su ser de 10 años se estremecía ante algo mucho más grande que él mismo, el niño que había llegado hasta allí, temblando de miedo, con las lágrimas aún húmedas en sus mejillas. Ahora respiraba con una fuerza nueva que nacía desde lo más profundo de su pecho, porque había aprendido que la valentía no era la ausencia del miedo, sino la música que surge cuando decides bailar con él en lugar de huir. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí contarla, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Tu apoyo hace posible que sigamos creando estas aventuras mágicas juntos. La noche había caído sobre el pequeño pueblo como una manta de terciopelo oscuro bordada con hilos de plata, y Mateo yacía en su cama de madera tallada por su abuelo, con los ojos abiertos como dos ventanas iluminadas al universo infinito de sus preocupaciones más profundas. Las sábanas azules, que su madre había elegido especialmente para él, se sentían como cadenas invisibles que lo ataban a un mar de ansiedad que crecía con cada latido de su corazón acelerado. Mañana sería el día más importante de su corta, pero intensa vida. La presentación escolar donde debía hablar frente a toda la clase sobre su héroe favorito. Un momento que había estado posponiendo en su mente como si fuera posible detener el tiempo con pura fuerza de voluntad. Pero cada vez que cerraba los ojos e imaginaba estar allí, de pie, bajo las luces brillantes del aula, con todas esas miradas clavadas en él, como agujas de hielo que atravesaran su alma, su estómago se convertía en un nudo marinero imposible de deshacer, apretado por las cuerdas invisibles del terror. Sus padres dormían profundamente en la habitación contigua, separados de él por una pared delgada que no podía contener el peso de sus preocupaciones nocturnas, ajenos completamente a la tormenta emocional que rugía en el corazón de su único hijo, como un huracán que amenazaba con llevarse todo lo que él creía saber sobre sí mismo. En la oscuridad de su cuarto, podía escuchar el tac-tac del reloj de pared que marcaba cada segundo como una cuenta regresiva hacia su destino inevitable, y el sonido se había vuelto tan fuerte en sus oídos que parecía el latido de un corazón gigante que contaba los momentos que le quedaban antes de enfrentar su mayo pesadilla. Las cortinas de su ventana se movían suavemente con la brisa nocturna, creando sombras danzantes en las paredes que parecían burlarse de su cobardía, recordándole que mientras él estaba allí acostado, paralizado por el miedo, el mundo entero continuaba girando sin esperarlo. El viento nocturno, como si hubiera escuchado el llamado silencioso de su alma atribulada, comenzó a golpear suavemente su ventana con dedos invisibles, como si fuera un amigo comprensivo que le pedía permiso para entrar y ayudarlo a encontrar una solución a su dilema. Los golpecitos suaves contra el vidrio tenían un ritmo hipnótico que parecía susurrar su nombre, en un idioma que solo su corazón podía entender, una melodía ancestral que despertaba algo primitivo y salvaje en lo más profundo de su ser. Mateo se incorporó lentamente en su cama, sus pies descalzos, tocando el suelo frío de madera que crujía bajo su peso como si la casa misma estuviera despertando para acompañarlo en su inquietud, y se acercó a la ventana empañada por su respiración nerviosa que creaba pequeños círculos de vapor en el cristal. Más allá del jardín de su casa, donde las flores de su madre dormían mecidas por la brisa nocturna, como niños pequeños arrullados por una canción de cuna invisible, se extendía un sendero que nunca antes había notado en todos sus años de vivir en esa casa familiar. Era como si la luna llena, redonda y luminosa como el ojo benevolente de un dios protector, hubiera tejido un camino de plata líquida que serpenteaba hacia el horizonte lejano, brillando con una luz propia que no reflejaba simplemente la luz lunar, sino que parecía generarla desde su interior, como si estuviera hecho de stardust condensado. El sendero se extendía más allá de los límites conocidos de su vecindario, invitándolo a seguir sus curvas misteriosas hacia algo que su corazón presentía con una claridad cristalina, pero que su mente racional no podía nombrar ni catalogar en ninguna de las categorías que había aprendido en la escuela. Sin pensarlo dos veces, como si una fuerza magnética, más poderosa que la gravedad misma, tirara de sus pies hacia una aventura que había estado esperándolo toda su vida, Mateo se vistió en silencio con la ropa que había dejado preparada para el día siguiente. Se deslizó fuera de su habitación como un pequeño fantasma, en busca de respuestas que no se encontraban en los libros de texto ni en las explicaciones racionales de los adultos, caminando sobre las tablas del suelo que conocía de memoria, y sabía exactamente cuáles crujían y cuáles permanecían silenciosas bajo sus pies ligeros. La casa familiar, que durante el día estaba llena de voces y actividad, ahora
Crujía con los sonidos misteriosos de la madrugada el asentamiento de las vigas de madera, el susurro del viento entre las tejas del techo, el murmullo distante de la nevera en la cocina. Todos sonidos que creaban una sinfonía nocturna que había escuchado 1000 veces, pero que esta noche parecían cargados de un significado especial y profético. Abrió la puerta principal con la delicadeza extrema de quien maneja cristal fino, cada movimiento calculado para no despertar a sus padres que necesitaban su sueño reparador después de un día completo de trabajo y responsabilidades adultas que él aún no podía comprender completamente. El aire nocturno lo recibió como un abrazo fresco y lleno de promesas no cumplidas, acariciando su rostro con dedos invisibles que olían a hierba húmeda, flores nocturnas que solo abrían sus pétalos bajo la luz de las estrellas, y algo más indefinible que su nariz infantil asociaba con la magia pura y sin adulteraciones. El sendero plateado brillaba ante él como una invitación personal escrita en el idioma secreto de las estrellas, un mensaje que solo él podía leer, porque había sido escrito específicamente para su alma inquieta y hambrienta de aventuras. Mateo sintió que por primera vez, en días que habían parecido eternos, respirar no era una lucha constante contra la ansiedad, sino un acto de pura libertad que llenaba sus pulmones no solo de oxígeno, sino de posibilidades infinitas. Cada paso que daba sobre el sendero mágico lo alejaba más de su mundo conocido de horarios escolares, tareas domésticas y expectativas adultas, y lo acercaba más a algo que su alma reconocía como suyo por derecho propio, aunque su mente consciente no tuviera palabras para describirlo. El viento nocturno lo acompañaba como un guía silencioso pero constante, susurrando melodías que solo los corazones puros pueden interpretar completamente. Canciones que hablaban de coraje dormido esperando despertar y de aventuras que cambian la vida de quienes son lo suficientemente valientes como para responder a su llamado. El sendero plateado, que había comenzado como una línea delgada de luz entre los árboles familiares de su vecindario, se transformó gradualmente en algo mucho más extraordinario, mientras Mateo caminaba por él como si estuviera siguiendo las instrucciones de un mapa del tesoro escrito en un idioma que solo su corazón podía leer. Los árboles conocidos de robles y arces se fueron espaciando lentamente, siendo reemplazados por especies que no podía identificar en árboles cuyas hojas brillaban con una luz tenue y plateada, cuyas ramas se extendían hacia el cielo nocturno como brazos que quisieran abrazar las estrellas, cuyas raíces parecían pulsar bajo la tierra con el ritmo constante de un corazón ancestral que había estado latiendo desde el amanecer de los tiempos. El aire mismo se volvía más denso y cargado de magia con cada paso que daba, como si estuviera respirando una atmósfera compuesta no solo de oxígeno, sino de sueños condensados y esperanzas cristalizadas. Finalmente, después de caminar durante lo que podría haber sido una hora o una eternidad, porque el tiempo parecía funcionar con reglas diferentes en este lugar, donde la lógica ordinaria no tenía poder, Mateo se encontró de pie en el corazón de una sabana que no pertenecía a ningún mapa terrenal, un océano infinito de hierba dorada que se extendía hasta donde la vista se perdía en el horizonte lejano, como las ondas de un mar inmóvil congelado, en el momento perfecto de una eterna puesta de sol. Cada brizna de hierba parecía haber sido tocada por el pincel dorado de un artista celestial que había dedicado eones de tiempo a perfeccionar. Cada detalle, cada curva, cada matiz de color que cambiaba sutilmente desde el dorado más pálido hasta el ámbar más profundo, dependiendo de cómo la luz de la luna llena se reflejaba en su superficie ondulante. El aire, en esta sabana mágica, tenía un sabor completamente diferente al de cualquier lugar que hubiera conocido antes. Era como miel líquida mezclada con el perfume de flores que florecían solo en los sueños más hermosos, con un toque de ozono que recordaba las tormentas eléctricas, pero sin la amenaza, solo con la promesa de transformación y renovación. Sus pies descalzos, porque en algún momento del viaje había perdido sus zapatos sin darse cuenta, se hundían suavemente en la tierra tibia que parecía pulsar bajo sus plantas como la piel de una criatura viviente y benevolente que lo recibía como un hijo perdido que finalmente había encontrado el camino a casa. Podía sentir cómo la sabana latía con un pulso ancestral que conectaba a todas las criaturas vivientes en una sinfonía silenciosa de existencia, un ritmo que era anterior al tiempo y que continuaría mucho después de que las últimas estrellas se apagaran en el firmamento. La luna, redonda y luminosa como el ojo benevolente de un gigante cósmico que hubiera estado observando el mundo desde el amanecer de la creación, derramaba su luz plateada sobre la hierba ondulante
como un río de plata líquida que fluía desde el cielo hacia la tierra, creando un mar de ondas doradas que se movían al ritmo de una brisa que olía a aventuras por vivir, historias por contar, a secretos ancestrales y sabiduría que solo podía ser transmitida de corazón a corazón. Las sombras que creaba la luz lunar entre las ondulaciones de la hierba formaban patrones hipnóticos que parecían contar historias sin palabras, narraciones visuales que hablaban de héroes olvidados y bestias mágicas, de princesas valientes y dragones que guardaban tesoros más valiosos que el oro. Mateo giró lentamente sobre sí mismo, con los brazos extendidos, abarcando con la mirada esta vastedad que lo hacía sentir pequeño y enorme al mismo tiempo, insignificante y crucial, como una gota de agua en el océano que de alguna manera contenía el océano entero dentro de sí misma. Era como si hubiera descubierto un reino secreto que había existido siempre en los rincones más profundos de su imaginación, un lugar que había estado esperando pacientemente durante años y años a que él fuera lo suficientemente valiente, lo suficientemente desesperado, lo suficientemente necesitado de magia como para encontrarlo y reclamar su lugar en él como ciudadano de pleno derecho. En la distancia, como centinelas silenciosos plantados por un jardinero divino, las siluetas oscuras de árboles solitarios se alzaban como monolitos ancestrales, sus ramas extendidas hacia el cielo estrellado en gestos eternos de adoración y súplica, sus troncos gruesos y retorcidos por siglos de viento y tiempo, pero firmes como pilares que sostenían el cielo nocturno. Cada árbol parecía tener su propia personalidad, su propia historia que contar, su propia sabiduría que compartir con quien tuviera ojos para ver más allá de la corteza y las hojas hacia el alma verde, que latía en su interior, como un corazón vegetal, lleno de secretos y conocimientos acumulados a lo largo de décadas de observar el paso de las estaciones y las generaciones. El niño comenzó a caminar hacia el centro de la sabana, guiado por una intuición que brotaba desde un lugar más profundo que la razón, más antiguo que el pensamiento consciente, un saber instintivo que reconocía este lugar como suyo por derecho ancestral, aunque nunca hubiera estado aquí antes en su vida consciente. Cada paso lo llevaba más lejos de su mundo conocido de tareas escolares y responsabilidades infantiles, y más cerca de algo que su alma reconocía sin haberlo visto jamás, como un recuerdo heredado que había estado dormido en sus genes, esperando el momento perfecto para despertar y guiarlo hacia su destino verdadero. El miedo que había llevado consigo desde su habitación, ese nudo apretado en el estómago que lo había estado acompañando durante días como una sombra molesta, se transformaba lentamente en una emoción nueva y extraña que no sabía cómo nombrar, la expectativa pura de un milagro inminente, la certeza inexplicable de que algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que cambiaría no solo esta noche sino toda su vida futura. Era como estar de pie en el borde de un precipicio, no aterrador sino emocionante, sabiendo que cuando saltara, no caería sino que volaría. Fue entonces, en el momento preciso en que Mateo llegó al centro geográfico de la sabana, donde la hierba crecía más alta y formaba una especie de cáliz natural, perfecto para contener milagros, cuando alzó los ojos al cielo nocturno que se extendía sobre él como una cúpula infinita de terciopelo negro, tachonado de diamantes, y su respiración se detuvo por completo en sus pulmones, como si el aire mismo hubiera decidido pausar su flujo para no interrumpir la revelación que estaba a punto de presenciar. Las estrellas, que en las noches ordinarias de su vida normal, estaban dispersas al azar como confeti celestial lanzado por la mano descuidada de algún dios distraído, ahora estaban organizadas en patrones que su corazón reconoció inmediatamente con una claridad que trascendía el conocimiento aprendido en libros de astronomía. Formas de leones cósmicos brillaban en el manto negro del universo con una majestuosidad que quitaba el aliento, sus siluetas delineadas por constelaciones enteras que pulsaban con la vida propia de las estrellas que las componían, sus melenas hechas de galaxias en miniatura que se extendían por años luz de espacio sideral, sus ojos formados por estrellas que palpitaban con la sabiduría acumulada de milenios de observar el desarrollo de la vida en planetas distantes. Era como si el cielo mismo hubiera sido reescrito por la mano de un poeta cósmico, específicamente para darle la bienvenida a este lugar donde los milagros no eran excepciones raras, sino la regla más natural del mundo, donde lo imposible se volvía inevitable y lo mágico se convertía en cotidiano. Las constelaciones leoninas comenzaron a moverse con una gracia que desafiaba todas las leyes que Mateo había aprendido en la escuela sobre la inmutabilidad aparente del firmamento, bailando lentamente en una coreografía celestial que había sido ensayada durante Ienis, en preparación para este momento único e irrepetible.
Una de ellas, la más brillante y majestuosa de todas, que parecía ser el líder natural de esta manada cósmica, comenzó a descender lentamente del cielo como una cascada de luz líquida que fluía contra las leyes de la gravedad. Sus estrellas componentes dejando rastros plateados y dorados en el aire nocturno mientras la constelación se desprendía del firmamento y tomaba forma tridimensional ante los ojos asombrados del niño. El proceso de materialización fue gradual y hipnótico, como ver un sueño cobrar vida en cámara lenta. Primero apareció como un contorno de luz pura que dibujaba las líneas básicas de un felino gigantesco en el aire. Luego las estrellas comenzaron a condensarse y formar masa, creando músculos de luz dorada y huesos de plata cósmica, hasta que finalmente se convirtió en una presencia sólida pero etérea que irradiaba una calidez que no quemaba, sino que consolaba, como el abrazo perfecto de un abuelo sabio y amoroso después de una pesadilla particularmente terrible que había dejado al niño temblando y necesitado de protección. Los ojos del león estelar eran dos galaxias en miniatura perfectamente formadas, espirales de luz dorada y azul que giraban lentamente sobre sí mismas, como torbellinos hipnóticos que contenían la historia completa de todas las criaturas valientes que habían caminado sobre la superficie de la Tierra desde el amanecer de la vida. Hasta este momento presente, en esas profundidades cósmicas, Mateo podía ver reflejados los rostros de niños como el que habían enfrentado sus propios miedos en épocas pasadas. Gladiadores juveniles que habían luchado contra bestias en arenas romanas, pequeños caballeros que habían defendido castillos medievales, niños soldados que habían marchado con ejércitos napoleónicos, y miles de otros jóvenes valientes cuyas historias se habían perdido en los pliegues del tiempo, pero cuyo coraje seguía vivo en estos ojos estelares. Su melena flotaba como si estuviera sumergida en un océano invisible de tiempo y espacio. Cada mechón un río independiente de Stardust que capturaba la luz de la luna llena y la transformaba en arcoíris, susurrantes que cambiaban de color según el ángulo desde el cual los observaras, creando un espectáculo de luces que era al mismo tiempo hipnótico y reconfortante. Los mechones se movían con vida propia, ondulando al ritmo de un viento cósmico que soplaba desde dimensiones que Mateo no podía ver, pero cuya presencia podía sentir, como una caricia invisible en su alma desprotegida, cuando el león estelar respiraba, lo cual hacía con un ritmo lento y profundo que parecía marcar el tempo del universo entero. El aire mismo se llenaba de pequeñas chispas doradas que danzaban alrededor de Mateo, como luciérnagas cósmicas celebrando su llegada a este reino donde la magia era el idioma nativo, y donde las leyes de la física ordinaria se inclinaban respetuosamente ante las necesidades del alma humana. Cada chispa que tocaba su piel le transmitía una pequeña descarga de conocimiento directo, píldoras de sabiduría condensada que se disolvían inmediatamente en su comprensión sin necesidad de explicaciones verbales. Pequeño soñador, habló el león con una voz que sonaba como el viento atravesando cañones ancestrales tallados por milenios de erosión paciente. Una voz que era al mismo tiempo masculina y femenina, joven y anciana, familiar y completamente alien. Has venido hasta aquí porque tu corazón busca respuestas que no se encuentran en los libros de texto, sino en los lugares sagrados donde el alma aprende a rugir con su voz verdadera. Las palabras no llegaron a los oídos de Mateo por el aire, sino que se materializaron directamente en su comprensión, como si hubieran sido plantadas como semillas de luz en el jardín de su mente y hubieran florecido instantáneamente en significado completo. Mateo sintió que sus piernas temblaban, no del miedo paralizante que había conocido durante días, sino de una emoción tan pura y poderosa que su cuerpo pequeño de 10 años no sabía cómo contenerla adecuadamente, como si fuera un vaso de cristal delicado, tratando de contener un océano de luz líquida. Era como estar de pie en el epicentro de un terremoto de maravillas, donde cada segundo traía revelaciones que transformarían para siempre su manera de entender el mundo y su lugar en él, donde cada respiración introducía en sus pulmones no solo oxígeno, sino partículas de sabiduría ancestral que se disolvían en su torrente sanguíneo y viajaban directamente hacia su corazón hambriento de respuestas. El león se acercó con pasos que no producían sonido alguno sobre la hierba dorada, pero que hacían vibrar la tierra como si fuera la piel tensa de un tambor cósmico que marcara el ritmo de la creación misma, cada pisada enviando ondas de energía que Mateo podía sentir subiendo desde las plantas de sus pies, descalzos, hasta la coronilla de su cabeza, en oleadas de hormigueo eléctrico que despertaban partes de su ser que no sabía que existían. La presencia física del león
era abrumadora, pero no amenazante. Como estar cerca de una cascada gigantesca que te empapa con su spray, pero que al mismo tiempo te llena de una energía vital que te hace sentir más vivo de lo que habías estado jamás. ¿Sabes por qué las estrellas forman leones en este cielo, joven Mateo?, preguntó la criatura celestial, y el niño se preguntó con una esquina de su mente que aún funcionaba lógicamente cómo era posible que esta criatura, nacida de constelaciones, conociera su nombre, cuando él nunca se lo había dicho a nadie en este lugar mágico. La respuesta llegó sin palabras, fluyendo directamente hacia su comprensión como miel dorada que se derrama en un recipiente vacío. Porque en algún lugar del universo infinito, cada alma humana tiene una forma específica de coraje que le pertenece por derecho propio. Una manera única de ser valiente que está codificada en su esencia más profunda. Y la suya tenía exactamente la forma de un león, esperando despertar desde su sueño de años. El miedo, continuó el león estelar mientras se sentaba, con la elegancia natural de un rey que conoce íntimamente cada centímetro cuadrado de su reino y que no necesita demostrar su poder, porque lo lleva integrado en cada célula de su ser. No es el enemigo terrible que tu mente infantil cree que es el guardián más fiel de tu puerta interior, el centinela que te protege de saltar al vacío sin haber desarrollado antes las alas que necesitas para volar. Sus palabras flotaban en el aire nocturno como semillas de luz dorada que se plantaban directamente en el jardín secreto del corazón de Mateo, germinando instantáneamente en comprensiones que el niño no sabía que su alma había estado esperando durante toda su corta vida. La criatura extendió una pata que brillaba con la luz suave y reconfortante de 1000 lunas llenas, reflejándose en un lago de cristal líquido, y al tocar gentilmente el pecho del niño, justo sobre su corazón, que latía como un tambor pequeño, pero valiente, Mateo sintió como si una ventana que había estado cerrada y sellada durante años se abriera súbitamente en su interior, permitiéndole ver por primera vez la verdadera naturaleza de lo que había estado sintiendo, como si hubiera estado viendo el mundo a través de un cristal empañado que finalmente había sido limpiado por una mano experta y amorosa. Mañana, cuando te pares frente a tu clase de compañeros que están tan asustados como tú, pero que lo esconden detrás de máscaras de indiferencia, murmuró el león, con una sonrisa que se reflejaba en sus ojos galácticos como la primera luz del amanecer reflejándose en un espejo de agua perfectamente tranquila. Tu corazón latirá como el mío, late ahora, en este momento no, con terror paralizante que convierte tus músculos en piedra, sino con la emoción pura y cristalina de quien está a punto de descubrir de qué material resistente y brillante está hecho realmente su espíritu indomable. Mateo pudo ver entonces, proyectado en su mente, como una película de alta definición, dirigida por su propia imaginación liberada, la imagen de sí mismo de pie frente a sus compañeros de clase en el aula que conocía desde hace años. Pero ahora, esa imagen familiar no lo llenaba de pánico claustrofóbico, sino de una curiosidad ardiente y emocionante por descubrir qué palabras sabias y auténticas brotarían de su boca cuando llegara el momento de la verdad. ¿Qué versión de sí mismo emergerían cuando, finalmente, decidiera dejar de esconderse detrás de su miedo y empezar a brillar con su luz propia? El león estelar comenzó a caminar en círculos lentos y medidos alrededor del niño, y con cada paso que daba, pequeñas flores de luz pura brotaban de la tierra dorada donde sus patas tocaban el suelo, como si fuera un jardinero cósmico plantando un jardín de coraje que crecería durante toda la vida de Mateo y que florecería cada vez que necesitara recordar esta noche mágica. Las flores eran de colores que no existían en el mundo ordinario, en azules que contenían toda la profundidad del océano, rojos que capturaban la pasión del fuego sagrado, amarillos que rivalizaban con el brillo del sol al mediodía, verdes que concentraban toda la vida nueva de la primavera eterna. La valentía, pequeño soñador, cuyo corazón late con el ritmo de los tambores ancestrales, dijo la criatura, mientras las flores de luz se elevaban del suelo, como pequeños soles en miniatura, creando un círculo mágico de coraje alrededor de Mateo, que podía sentir como una armadura invisible, pero inquebrantable, tejida con hilos de determinación pura. No es la ausencia del latido acelerado del corazón que te recuerda que estás vivo y que algo importante está sucediendo. Es la decisión consciente y deliberada de escuchar ese latido, como si fuera una canción de guerra sagrada que tu alma entona antes de cada batalla importante, que te hará crecer y evolucionar. Las flores de luz que habían brotado del suelo se elevaron del suelo,
formando una espiral ascendente que rodeaba Mateo como una galaxia en miniatura, cada pétalo luminoso girando lentamente alrededor de él, mientras liberaba partículas de coraje condensado que se adherían a su piel, como polen mágico, penetrando a través de sus poros hasta llegar a su torrente sanguíneo, donde se disolvían como azúcar en agua caliente, endulzando cada célula de su cuerpo, con una confianza nueva que nunca antes había experimentado. El aire mismo se volvía más denso y nutritivo, como si estuviera respirando una atmósfera compuesta de valentía líquida que fortalecía no solo sus pulmones, sino todo su ser desde adentro hacia afuera. Pero, ¿y si me equivoco delante de todos?, susurró Mateo, las palabras saliendo de su garganta como pájaros asustados que buscan refugio en el primer árbol que encuentran. ¿Y si olvido las palabras que he practicado cientos de veces en mi habitación? ¿Y si todos se ríen de mí y me convierto en el hazmerreír de la escuela durante el resto del año? Las preguntas brotaban de sus labios como agua de un manantial subterráneo, de inseguridades que había estado alimentándose de sus miedos durante semanas, creciendo en la oscuridad de su mente, hasta convertirse en un río de dudas que amenazaba con inundar toda su confianza. El león se detuvo frente a él, inclinó su cabeza majestuosa, hasta que sus ojos de galaxias estuvieron exactamente al mismo nivel que los ojos del niño, creando una conexión visual tan intensa que Mateo sintió como si estuviera mirando directamente al corazón del universo, como si todas las estrellas del firmamento se hubieran concentrado en esos dos puntos de luz infinita que lo observaban con una comprensión que trascendía cualquier cosa que hubiera experimentado antes en su corta vida. En esas profundidades cósmicas pudo ver reflejadas no solo sus propias preocupaciones, sino las de millones de niños a lo largo de la historia que habían enfrentado momentos similares de terror y transformación. Entonces aprenderás, pequeño explorador de tu propio coraje, respondió la criatura celestial con una voz que contenía ecos de todas las criaturas sabias que habían consolado a niños asustados desde el amanecer de la humanidad. Que equivocarse es solo otra forma más de crecer, como las plantas que se inclinan hacia diferentes direcciones, buscando la luz hasta encontrar el ángulo perfecto para florecer. Descubrirás que las palabras olvidadas pueden ser reemplazadas por otras más auténticas que brotan espontáneamente desde tu corazón cuando dejas de intentar controlar cada sílaba. Y aprenderás que la risa de otros no puede apagar la luz que llevas dentro, a menos que tú mismo le des permiso para hacerlo. El león estelar se irguió lentamente, su presencia llenando toda la sabana con una majestuosidad que no intimidaba, sino que inspiraba, como un faro de posibilidades que iluminara todos los caminos que Mateo podría tomar en su vida futura. Ahora, dijo con una voz que hizo que las estrellas palpitaran más brillantemente en el firmamento, como si fueran las teclas de un piano cósmico. Respondiendo a la melodía de la esperanza, es hora de que encuentres tu propio rugido, ese sonido único que solo tu alma puede producir y que ha estado esperando pacientemente en tu garganta durante todos estos años para ser liberado al mundo. Extendió su pata hacia el cielo nocturno, y las constelaciones leoninas que habían permanecido en el firmamento como espectadores silenciosos comenzaron a descender como una lluvia de luz líquida que desafiaba todas las leyes de la gravedad conocidas por la ciencia humana. Cada estrella se convertía en una nota musical visible al tocar la atmósfera de la sabana, creando una sinfonía celestial que resonaba no solo en los oídos de Mateo, sino en los huesos de su esqueleto, en la médula donde se fabricaba su sangre, en cada célula de su cuerpo que comenzó a vibrar como una cuerda de guitarra tocada por dedos expertos que conocían exactamente la frecuencia necesaria para despertar algo ancestral y poderoso. Cierra los ojos, instruyó el león con la paciencia infinita de quien ha enseñado esta lección a miles de almas valientes a lo largo de milenios de existencia cósmica, y busca en tu interior el lugar secreto donde vive tu voz verdadera, no la que usas para pedir permiso tímidamente, o para disculparte por existir y ocupar espacio en el mundo, sino la que usarías si fueras el único guardián responsable de una verdad muy importante que el mundo necesita escuchar urgentemente. Su voz se volvía más suave y hipnótica con cada palabra, como un río de miel dorada que se derramaba directamente en el alma de Mateo. A Mateo obedeció sin resistencia, sintiendo como sus párpados se volvían pesados bajo el peso de la magia que lo rodeaba, como una manta invisible tejida con hilos de estardas y promesas cumplidas. En la oscuridad detrás de sus ojos cerrados, que ya no era una oscuridad vacía, sino un lienzo negro lleno de posibilidades brillantes, comenzó a ver imágenes que no pertenecían a su memoria consciente,
sino algo mucho más profundo y ancestral. Se vio a sí mismo de pie ante una multitud que no era de compañeros de clase, sino de todas las versiones futuras de sí mismo que esperaban pacientemente a que él tuviera el valor de existir plenamente y sin disculpas. Vio al Mateo de 15 años que defendería a un compañero más pequeño de los abusers del instituto, al Mateo de 20 años que se pararía frente a una audiencia universitaria para presentar una investigación revolucionaria, al Mateo de 30 años que dirigiría una empresa próspera, donde la creatividad y la compasión fueran valores fundamentales, al Mateo de 40 años que escribiría libros que inspirarían a otros niños tímidos a encontrar sus propias voces, al Mateo de 50 años que enseñaría a sus propios hijos que el miedo es solo el primer paso hacia el coraje, y al Mateo anciano que moriría sabiendo que había vivido una vida plena sin arrepentimientos. Respiró profundo, y con cada inhalación lenta y deliberada, sintió como el aire nocturno de la sabana mágica llenaba no solo sus pulmones, sino cada célula de su cuerpo con una energía dorada y burbujeante que sabía a posibilidades infinitas, a sueños por cumplir, a aventuras por vivir, a historias por escribir con la tinta invisible del coraje auténtico. El oxígeno se mezclaba con partículas de determinación que viajaban por su torrente sanguíneo hasta llegar a su corazón, donde se almacenaban como combustible para todos los momentos futuros en que necesitaría recordar que era capaz de más de lo que creía. Cuando exhaló, el sonido que salió de su garganta fue completamente diferente a cualquier sonido que hubiera hecho antes en sus 10 años de vida. No era un rugido feroz y amenazante, como el de una bestia salvaje que trata de asustar a sus depredadores, sino algo más sutil y paradójicamente más poderoso, como el sonido que hace el viento cuando decide con paciencia infinita mover montañas grano de arena por grano de arena, como el murmullo constante del río que talla cañones en la roca sólida, como el susurro de las raíces de los árboles gigantes que se extienden bajo la tierra, reclamando su territorio con determinación silenciosa, pero inquebrantable. Perfecto, murmuró el león estelar, y Mateo pudo sentir la sonrisa cósmica en su voz, aunque sus ojos siguieran cerrados. Una sonrisa que contenía toda la satisfacción de un maestro que ve a su estudiante más querido finalmente comprender una lección que había estado tratando de enseñar durante toda una vida. Ese es exactamente el sonido de tu verdad más profunda, encontrándose contigo por primera vez, reconociéndose mutuamente como viejos amigos que habían estado separados por un malentendido, pero que ahora se reúnen para no separarse jamás. Mañana, cuando hables de tu héroe favorito frente a tu clase, continuó la criatura celestial mientras su presencia se sentía cada vez más sólida y reconfortante, como si estuviera transfiriéndole parte de su propia esencia inmortal para que la llevara consigo de regreso al mundo ordinario. No olvides nunca que el héroe más importante y valioso eres tú mismo, decidiendo ser valiente a pesar del miedo, eligiendo brillar a pesar de la posibilidad de ser juzgado, optando por existir plenamente a pesar de todos los riesgos que eso implica. Cuando Mateo abrió los ojos lentamente, como quien despierta de un sueño tan hermoso que no quiere que termine nunca, las estrellas habían regresado al cielo, formando nuevamente las constelaciones leoninas. Pero ahora parecían sonreírle con una complicidad cósmica nueva, como si compartieran un secreto sagrado que solo él podía comprender completamente, un código secreto que lo conectaría para siempre con esta fuente infinita de coraje que había descubierto en lo más profundo de sí mismo. El león estelar comenzó a brillar más intensamente, como si estuviera absorbiendo conscientemente la luz de todas las estrellas del firmamento para concentrarla en un momento de pura transformación alquímica que cambiaría para siempre la composición molecular del alma de Mateo. Su pelaje de luz cósmica ondulaba con corrientes de energía visible que creaban patrones hipnóticos de colores que no tenían nombres en ningún idioma humano, tonalidades que existían solo en los sueños de los artistas más visionarios y en los momentos de éxtasis de los místicos más iluminados. Ahora, pequeño soñador cuyo destino está escrito en el lenguaje secreto de las estrellas, dijo, mientras se acercaba hasta que Mateo pudo sentir el calor que emanaba de su presencia cósmica como ondas de amor incondicional que penetraban hasta los rincones más escondidos de su ser. Quiero que toques mi melena y sientas en tus propias manos lo que significa ser verdaderamente valiente, no con la valentía superficial que se aprende en los libros, sino con la valentía profunda que se despierta cuando el alma reconoce finalmente su propia naturaleza indomable
El niño extendió su mano derecha, que temblaba no de miedo, sino de anticipación sagrada, hacia la cascada de luz líquida que formaba la melena del león estelar. En el momento preciso en que sus dedos infantiles hicieron contacto con esa sustancia, que era mitad luz pura y mitad sueño materializado, una corriente eléctrica de comprensión pura se derramó por todo su sistema nervioso como un río de conocimiento líquido que inundaba cada sinopsis de su cerebro con revelaciones que habían estado esperando este momento para manifestarse. De repente, como si hubiera abierto una ventana dimensional que le permitiera ver a través del tiempo y el espacio. Pudo experimentar la vida a través de los ojos del león estelar y observar todas las criaturas valientes que habían existido a lo largo de la historia humana, a niños de su misma edad que habían defendido a otros más pequeños en patios de recreo convertidos en campos de batalla emocional, madres solteras que habían trabajado 3 empleos diferentes para alimentar a sus familias sin quejarse nunca de su cansancio, ancianos que habían plantado árboles que sabían que nunca verían crecer completamente, pero que lo hacían de todas formas porque creían en el futuro de las generaciones venideras. Pudo sentir sus corazones latiendo al unísono con el suyo propio. Una sinfonía global de corajes pequeños y grandes que tejían juntos la verdadera historia del mundo, la historia secreta que no aparece en los libros de texto, pero que constituye el alma real de la humanidad. Se dio cuenta con una claridad cristalina que su presentación de mañana no era solo una tarea escolar que debía completar para obtener una calificación, sino un hilo más en esa tapicería infinita de momentos donde alguien decide ser valiente. Al hacerlo, añade su propia luz a la constelación de coraje que ilumina el camino para otros que vendrán después. La valentía, susurró el león mientras su melena se entrelazaba con los dedos de Mateo como hilos de luz líquida que parecían tener vida propia, buscando activamente el contacto con la piel humana para transmitir directamente sabiduría que no podía ser comunicada con palabra. No es un rugido ensordecedor que se escucha desde kilómetros de distancia para impresionar a los espectadores. Es un susurro íntimo que solo tú puedes oír en los momentos de silencio, diciéndote con la voz de tu propia alma que eres infinitamente capaz de más de lo que tu mente limitada se atreve a imaginar. A Mateo sintió como algo que había estado atado con nudos apretados durante toda su vida se desataba finalmente en su pecho, como si hubiera llevado siempre una camisa de fuerza invisible que finalmente se deshacía bajo la caricia de esta revelación cósmica. Era como si una puerta que había estado cerrada con llave en lo más profundo de su corazón se abriera de par en par, liberando una luz dorada que había estado prisionera durante años, esperando este momento de libertad para brillar con toda su intensidad natural. Ya no era el mismo niño tímido y asustado que había salido de su casa horas antes huyendo de sus pesadillas nocturnas. Algo esencial había cambiado en la arquitectura fundamental de su alma, como si hubiera sido reconstruido desde los cimientos con materiales más nobles y resistentes. Podía sentir físicamente la diferencia en la forma en que su columna vertebral se enderezaba automáticamente, en cómo sus hombros se echaban hacia atrás con orgullo natural, en la manera en que su respiración se volvía más profunda y relajada, como si finalmente hubiera encontrado el ritmo correcto para existir en el mundo. Cuando retiró su mano de la melena estelar, sus dedos aún brillaban con residuos de luz cósmica que se desvanecían lentamente como la estela luminosa de una estrella fugaz, pero la sensación permanecía grabada en su memoria celular como una marca indeleble, una calidez nueva y constante en su pecho que sabía que lo acompañaría para siempre, recordándole en cada momento de duda futura que llevaba dentro una fuerza primordial, que había estado dormida esperando este despertar sagrado. Ahora ya no estás solo frente a tu miedo, le dijo el león, con una sonrisa que contenía toda la sabiduría acumulada del universo desde el Big Bang hasta este momento presente, una sonrisa que era al mismo tiempo íntima y cósmica, personal y universal. Llevas contigo la fuerza espiritual de todos los valientes que han caminado antes que tú por los senderos de la tierra, y tu propia luz se suma ahora a esa constelación eterna de coraje que guiará a otros niños perdidos. En las noches oscuras de sus propias dudas, el aire alrededor de ambos comenzó a brillar con partículas doradas que danzaban como luciérnagas microscópicas, cada una llevando un mensaje de esperanza que se grababa directamente en el ADN de Mateo, alterando su código genético, no físicamente, sino espiritualmente, añadiendo secuencias de valentía que se transmitirían a todas las generaciones futuras de su linaje como un regalo ancestral
que nunca se agotaría. El león estelar se alejó unos pasos con la gracia fluida de quien se mueve en perfecta armonía con las leyes secretas del universo, y se colocó en el centro exacto de la sabana, donde la hierba dorada se alzaba más alta y creaba una especie de anfiteatro natural, bajo la cúpula estrellada, como si este lugar hubiera sido diseñado específicamente por arquitectos cósmicos para servir como escenario de transformaciones espirituales. La luz de la luna llena se concentraba en este punto como un reflector celestial, creando un círculo perfecto de iluminación que convertía cada brizna de hierba en un filamento de oro líquido. Pero la valentía verdadera y completa, dijo con una voz que ahora tenía matices nuevos. Ecos de viento atravesando bosques ancestrales, donde druidas sabios habían guardado secretos durante milenios. No se completa hasta que aprendes la lección más difícil de todas. Danzar con tus sombras en lugar de huir de ellas, como si fueran enemigos mortales que quieren destruirte. Sus ojos galácticos brillaron con una intensidad diferente, como si estuviera accediendo a archivos de sabiduría que solo se abrían para las lecciones más importantes y transformadoras. Con un movimiento elegante y deliberado de su cabeza majestuosa, hizo que las sombras de la noche cobraran vida propia, independiente, separándose de los objetos que las creaban para convertirse en figuras danzantes autónomas que representaban todos los miedos que Mateo había llevado consigo como equipaje pesado durante semanas, la sombra alargada de la vergüenza que se arrastraba por el suelo como una serpiente oscura, la silueta retorcida del fracaso que se alzaba amenazante como un espantapájaros malévolo, la forma ondulante del juicio ajeno que se movía como humo negro, tratando de envolver todo lo que tocaba. Pero en lugar de moverse de forma amenazante hacia el niño como había esperado, las sombras comenzaron a bailar alrededor de él en una coreografía compleja y hermosa, no como depredadores acechando a su presa, sino como compañeras de baile experimentadas que lo invitaban gentilmente a participar en una danza cósmica que había sido coreografiada por el universo mismo para enseñarle la lección más importante de su vida. Sus movimientos eran fluidos y hipnóticos, como los de bailarinas expertas que conocían cada paso de una rutina que había sido perfeccionada durante eones de práctica. «Míralas con ojos nuevos», instruyó el león mientras su propia sombra se separaba de su cuerpo estelar y se unía a la danza, moviéndose con una gracia que transformaba incluso la oscuridad en algo bello y significativo. No como enemigas que vienen a destruir tu paz, sino como maestras, pacientes que han venido a enseñarte lecciones vitales sobre tu propia fuerza oculta. Cada una tiene algo invaluable que enseñarte sobre aspectos de tu poder personal que aún no has descubierto completamente. Mateo observó fascinado cómo su propia sombra se separaba lentamente de su cuerpo, como si fuera una segunda piel que se desprendiera suavemente, y comenzaba a imitar todos sus gestos más inseguros con una precisión que era al mismo tiempo perturbadora y reveladora. La forma característica en que encorvaba los hombros cuando se sentía observado por otros, como si quisiera volverse invisible. Cómo desviaba instintivamente la mirada cuando alguien le preguntaba algo directamente, como si sus ojos no tuvieran derecho a encontrarse con otros ojos. El modo en que su voz se convertía automáticamente en un susurro, cuando debería ser una declaración clara y confiada. Pero ahora, observando estos gestos reflejados en su sombra danzante bajo la luz mágica de la luna llena, en lugar de sentir la vergüenza familiar que había sido su compañera constante, Mateo sintió una extraña compasión hacia esa versión sombría de sí mismo. Era como mirar a un amigo querido que estaba pasando por un momento particularmente difícil y que necesitaba comprensión incondicional en lugar de críticas destructivas. Como ver a un cachorro asustado que se esconde debajo de una mesa esperando que alguien le hable con voz suave y le ofrezca la seguridad que necesita para salir de su escondite. Comenzó a moverse al ritmo de la danza de las sombras, al principio tímidamente como quien entra en una pista de baile por primera vez y no está seguro de conocer los pasos. Luego con más confianza gradual mientras se daba cuenta de que no había pasos incorrectos en esta coreografía cósmica, solo diferentes formas de expresar la misma verdad fundamental sobre la naturaleza compleja y hermosa del alma humana. Sus pies descalzos encontraron el ritmo natural de la música silenciosa que emanaba de la tierra misma, y pronto se encontró bailando, no contra sus miedos, sino con ellos, transformando la coreografía del terror en una celebración jubilosa de la vulnerabilidad humana como la base necesaria para todo crecimiento auténtico. La danza se volvía más elaborada y significativa con cada movimiento, como si cada paso fuera una palabra en un idioma corporal que solo el alma podía hablar fluidamente. Mateo descubrió que cuando dejaba de resistirse al ritmo
y se entregaba completamente al flujo de la música cósmica. Sus movimientos se volvían naturalmente más gráciles y expresivos, como si su cuerpo supiera instintivamente cómo moverse en armonía con las fuerzas universales que gobernaban esta danza eternal de luz y sombra. Eso es exactamente correcto, rugió suavemente el león. Su voz ahora, mezclándose armoniosamente con el sonido del viento nocturno que llevaba el perfume embriagador de flores que solo florecían en los sueños de los valientes, flores cuyo néctar alimentaba el alma y cuyo aroma despertaba recuerdos de vidas pasadas donde también había sido valiente. Cuando dejas de luchar inútilmente contra tus sombras y empiezas a incluirlas amorosamente en tu danza personal, descubres la verdad revolucionaria de que nunca fueron tus enemigas mortales, eran solo partes fragmentadas de ti mismo que necesitaban ser reconocidas, aceptadas y amadas incondicionalmente. Continuó mientras las sombras comenzaban a fusionarse nuevamente con Mateo, pero ahora se sentían completamente diferentes, como si hubieran sido bendecidas y transformadas por el acto sagrado de aceptación y comprensión profunda. Eran aspectos de tu personalidad que habían sido exiliados al reino de la oscuridad, no porque fueran malvados, sino porque nadie les había enseñado todavía cómo brillar con luz propia. Cuando la danza llegó a su conclusión natural, Mateo se encontró de pie en el centro del círculo, con una sensación de integridad que nunca había experimentado antes, como si todas las piezas dispersas de su personalidad hubieran sido finalmente reunidas en un mosaico coherente y hermoso que mostraba la imagen completa de quien realmente era. No un niño defectuoso que necesitaba ser reparado, sino un ser humano complejo y multifacético, cuyas supuestas debilidades eran en realidad semillas de fortalezas futuras, esperando las condiciones adecuadas para germinar y florecer. El tiempo en la sabana mágica parecía funcionar con reglas completamente diferentes a las del mundo ordinario que Mateo conocía, donde los relojes marcaban segundos implacables y los calendarios dividían la vida en segmentos rígidos de responsabilidades y expectativas. Aquí, en este reino donde la magia era la ley natural más fundamental, Mateo sentía como si hubiera vivido años enteros de aprendizaje y crecimiento en lo que había sido solo una noche, según las medidas terrestres, como si hubiera envejecido décadas en sabiduría, mientras su cuerpo físico permanecía exactamente igual. El león estelar se acercó nuevamente con pasos que hacían resonar la tierra, como un tambor gigante, pero ahora su presencia se sentía familiar y reconfortante, como la de un mentor sabio que había estado esperando pacientemente toda la vida para aparecer en el momento exacto en que sería más necesario, como la de un abuelo cósmico que guardaba secretos ancestrales, especialmente reservados para este nieto espiritual que finalmente había crecido lo suficiente como para comprenderlos y valorarlos adecuadamente. Quiero mostrarte algo que cambiará para siempre la forma en que ves tu futuro y tu lugar en el gran tapiz de la existencia, dijo mientras alzaba una pata que brillaba como un faro hacia el cielo estrellado, y las constelaciones obedecieron inmediatamente a su llamado silencioso, comenzando a reorganizarse como piezas de un rompecabezas cósmico que formaban ventanas dimensionales de luz pura que mostraban escenas como fragmentos de un sueño profético tejido por las parcas del destino. En una de esas ventanas estelares que flotaba en el aire como una pantalla de cine hecha de stardust condensado, Mateo se vio a sí mismo años más tarde, pero no como el adolescente tímido que había imaginado que se convertiría, sino como un joven confiado de pie, no ante una clase de primaria, sino ante una audiencia de cientos de personas en un auditorio, lleno hasta la última butaca. Su versión futura hablaba con una confianza que irradiaba desde lo más profundo de su ser, como luz desde el interior de una lámpara perfectamente pulida, su voz adulta resonando clara y fuerte, no porque hubiera perdido completamente el miedo, sino porque había aprendido a transformarlo en combustible puro para su pasión. En otra ventana que se abrió como una flor de luz en el aire nocturno, se vio ayudando a otros niños a encontrar sus propias voces auténticas, convirtiéndose exactamente en el tipo de adulto que él había necesitado desesperadamente cuando tenía 10 años y temblaba. Ante la perspectiva de hablar en público, estos niños futuros lo miraban con la misma admiración y esperanza con que él ahora miraba al león estelar, y pudo ver cómo su propia experiencia de esta noche se convertía en sabiduría que podía compartir, para iluminar el camino de otros pequeños exploradores perdidos en las junglas de sus propias inseguridades. Cada acto de valentía, por pequeño que parezca en el momento presente, explicó el león, mientras las imágenes se sucedían como páginas de un libro del futuro escrito con tinta de posibilidades infinitas. Es una semilla poderosa
que plantas conscientemente para las versiones futuras de ti mismo. Una inversión en el banco cósmico del crecimiento personal que generará intereses compuestos durante toda tu vida. Tu presentación de mañana no es simplemente una tarea escolar que debes completar para satisfacer a tu maestra. Es el primer paso consciente en un camino dorado que te llevará a convertirte en alguien capaz de inspirar a otros a encontrar su propia luz interior. Mateo observó fascinado cómo en cada escena futura que se desarrollaba ante sus ojos asombrados, llevaba consigo una pequeña chispa de la luz, que ahora sentía pulsando en su pecho como un segundo corazón hecho de coraje puro, como si esta noche en la sabana hubiera encendido una llama eterna que lo acompañaría a través de todos los desafíos, triunfos y transformaciones por venir. Una fuente inagotable de fortaleza interior que nunca se apagaría sin importar qué tormenta se enfrentara en su vida futura. Una ventana particularmente hermosa se abrió mostrando una escena que hizo que su corazón se expandiera como un globo lleno de alegría líquida. Se vio como un hombre maduro de mediana edad, de pie en una escuela, no como estudiante, sino como director, implementando programas revolucionarios donde los niños tímidos recibían entrenamiento especial en confianza y autoexpresión, donde nadie era obligado a sufrir en silencio como él había sufrido, donde cada niño tenía acceso a su propio león estelar interior a través de métodos pedagógicos que él mismo diseñaría basándose en esta experiencia transformadora. La última ventana, que se abrió como el gran final de un espectáculo de fuegos artificiales cósmicos, mostró algo que lo llenó de una emoción tan profunda y pura que sintió ganas de llorar, lágrimas de alegría cristalina. Se vio como un anciano de cabello blanco, como la nieve, pero ojos que brillaban con la misma intensidad que tenían ahora a los 10 años, rodeado de nietos de diversas edades que se acurrucaban a su alrededor como pollitos alrededor de su gallina protectora, contándoles historias mágicas sobre la noche en que conoció a un león hecho de estrellas que le enseñó que la valentía no es la ausencia del miedo, sino la música celestial que surge cuando decides bailar con él. Sus ojos ancianos en esa visión futura brillaban con la misma luz que ahora sentía en su corazón de 10 años, como si hubiera logrado llevar intacta esta magia a través de toda una vida completa de aventuras, desafíos, amores, pérdidas y triunfos, como si fuera un tesoro que había guardado cuidadosamente en el cofre de su alma, y que sacaba en ocasiones especiales para recordar a otros que la magia existe para quienes tienen ojos para verla y corazones para recibirla. ¿Ves?, murmuró el león con una satisfacción profunda que se reflejaba en cada partícula de luz de su ser estelar, como una sola noche de valor puede convertirse en toda una vida de propósito, como un momento de conexión con tu esencia verdadera puede irradiar hacia el futuro, creando ondas de transformación que tocarán miles de vidas que aún no han nacido, pero que se beneficiarán de la decisión que tomas mañana de brillar con tu luz auténtica. Las ventanas comenzaron a cerrarse lentamente como flores nocturnas que se repliegan al acercarse el amanecer, pero las imágenes quedaron grabadas para siempre en la memoria más profunda de Mateo, no como fantasías inalcanzables, sino como promesas reales que se cumplirían inevitablemente si él mantenía encendida la llama que había sido encendida esta noche en la sabana, donde los sueños se vuelven realidad y donde los niños asustados se transforman en leones de corazón humano. Es hora de que regreses a tu mundo de relojes y calendarios, de tareas escolares y responsabilidades familiares, dijo el león estelar, pero su voz no tenía ni una pizca de tristeza, sino que rebosaba de la satisfacción profunda de un maestro que ha cumplido perfectamente su propósito sagrado y que sabe que su estudiante ha recibido exactamente lo que necesitaba para el siguiente capítulo de su aventura vital. Sus ojos galácticos brillaron con un orgullo paternal que abarcaba eones de tiempo y que había visto crecer a incontables almas valientes, desde sus primeros pasos titubeantes hasta sus más grandes triunfos. Pero antes de que nuestros caminos se separen temporalmente en esta dimensión física, continuó mientras se acercaba hasta que su respiración de luz acarició el rostro de Mateo como una brisa tibia, cargada de bendiciones ancestrales. Quiero darte un regalo que te acompañará siempre, en los momentos de triunfo cuando necesites recordar la humildad, y especialmente en los momentos de duda, cuando necesites recordar tu verdadera naturaleza indomable. De su boca, que contenía galaxias enteras, salió una pequeña estrella que brillaba con una luz dorada y cálida, no más grande que una moneda, pero conteniendo en su núcleo toda la sabiduría del universo, condensada en forma portable. La estrella flotó lentamente a través del aire nocturno,
dejando una estela de partículas doradas como el rastro de un cometa en miniatura, hasta posarse delicadamente en la palma abierta de la mano izquierda de Mateo, justo sobre la línea de la vida que los quirománticos dicen que revela el destino de una persona. Al tocar su piel, se sintió como un corazón en miniatura que latía exactamente al ritmo del suyo propio, pero con una frecuencia que parecía conectada directamente con el pulso del universo entero, como si fuera un diapasón cósmico que lo mantendría siempre en sintonía con la melodía fundamental del coraje. Esta estrella, explicó el león, mientras su presencia comenzaba a volverse ligeramente translúcida, como si estuviera preparándose para regresar al firmamento del cual había descendido. Contiene todos los momentos sagrados de esta noche, cada lección aprendida, cada revelación recibida, cada transformación experimentada. Está programada con la frecuencia exacta de tu valentía personal, calibrada específicamente para resonar con tu alma única e irrepetible. Su voz se volvía más suave, pero paradójicamente más intensa, como un susurro que se escucha más claramente que un grito. Cuando mañana te sientas nervioso antes de tu presentación, o en cualquier momento futuro, cuando las dudas traten de nublar tu visión, continuó mientras pequeñas luces comenzaban a desprenderse de su forma estelar, como lágrimas de felicidad que se convertían en estrellas. Fugaces antes de disolverse en el aire, cierra los ojos, respira profundo 3 veces, y aprieta esta estrella con fuerza contra tu corazón. Te recordará instantáneamente que llevas dentro el rugido silencioso pero poderoso de todos los valientes, que han caminado antes que tú por los senderos polvorientos de la tierra. Mateo cerró los dedos cuidadosamente alrededor de la estrella, y sintió cómo se fusionaba gradualmente con su piel, penetrando a través de sus poros hasta convertirse en parte integral de él, como si hubiera estado siempre allí esperando ser activada, como si fuera un órgano adicional que había nacido con él, pero que había permanecido dormido hasta este momento de despertar cósmico. Era como llevar un pedacito concentrado del universo en el bolsillo más secreto del alma, una fuente infinita e inagotable de coraje que nunca se agotaría sin importar cuántas veces la consultara. El león estelar comenzó a caminar lentamente hacia el horizonte lejano, donde la primera luz tenue del amanecer empezaba a teñir el cielo de rosa suave y dorado pálido, como acuarelas diluidas en el lienzo infinito del firmamento. Con cada paso que daba, su forma se volvía más etérea y luminosa, como si estuviera siendo reclamado gradualmente por las fuerzas cósmicas que lo habían enviado para esta misión especial de transformación y enseñanza. Recuerda siempre, pequeño soñador cuyo destino brillará como una constelación nueva en el firmamento de la historia humana, dijo por encima del hombro, mientras su figura empezaba a volverse translúcida, como el humo de estrellas, pero su voz permanecía clara y nítida, como el sonido de campanas de cristal en el aire matutino. Que la verdadera valentía no se mide jamás por la ausencia de temblor en tu voz cuando hablas, sino por la decisión inquebrantable de hablar tu verdad a pesar del temblor, de brillar tu luz a pesar de la posibilidad de ser juzgado, de existir plenamente, a pesar de todos los riesgos que eso implica. A mañana, cuando subas a ese pequeño escenario que ahora te parece una montaña imposible de escalar. Continuó, mientras su forma comenzaba a elevarse lentamente del suelo, como humo dorado que asciende hacia las estrellas de donde vino. No estarás solo enfrentando a esos compañeros que en realidad están tan asustados como tú, pero que lo disimulan mejor. Llevarás contigo la fuerza ancestral de esta sabana mágica, la bendición eterna de las estrellas que han sido testigos de tu transformación, y el rugido silencioso pero indestructible de tu propio corazón, valiente que ha despertado finalmente de su sueño de siglos. Mientras las primeras luces del alba comenzaban a disolver gradualmente la magia nocturna, como azúcar que se disuelve en agua tibia, transformando el paisaje místico en algo que se parecía más al mundo ordinario que Mateo conocía. El niño se encontró de pie en el mismo lugar exacto donde había iniciado su aventura transformadora horas antes, pero ya no era en absoluto el mismo niño tímido y aterrorizado que había salido corriendo de su casa, huyendo de sus pesadillas nocturnas y de sus miedos paralizantes. Llevaba dentro una transformación tan profunda y fundamental que sabía con certeza absoluta que nada en su vida volvería a ser igual. Era como si hubiera sido completamente desarmado y reconstruido con materiales superiores, como si su alma hubiera sido actualizada con un software nuevo que le permitía procesar la realidad desde una perspectiva completamente diferente y mucho más poderosa. El sendero plateado que lo había llevado hasta la sabana mágica ahora lo guiaba suavemente de regreso hacia su casa familiar, pero cada paso que daba
resonaba con la confianza nueva que había encontrado en su encuentro con el león de las estrellas. Sus pies descalzos tocaban el suelo con una firmeza que no tenía antes, como si hubieran aprendido a caminar no solo sobre la tierra, sino sobre la convicción de su propio valor inherente. A medida que se acercaba a su vecindario, donde las casas dormidas comenzaban a despertarse con las primeras luces del día, y donde el mundo ordinario se preparaba para otro día de rutinas familiares, Mateo pudo sentir como la estrella en su pecho pulsaba suavemente, recordándole que aunque regresaba al mismo lugar físico, él había cambiado tanto que era como si estuviera llegando a un planeta completamente nuevo, donde tendría la oportunidad de escribir una historia completamente diferente sobre quién era y qué era capaz de lograr. De vuelta en su habitación familiar, con los primeros rayos dorados del sol filtrándose a través de las cortinas azules, como hilos de oro líquido, que tejían patrones de luz y sombra en las paredes que conocía de memoria. Mateo se sentó en el borde de su cama de madera tallada y contempló sus manos con una fascinación nueva. Aunque la estrella se había fusionado completamente con él, y ya no era visible para los ojos ordinarios, podía sentir su presencia constante como un calor reconfortante en su pecho que pulsaba al ritmo de su corazón, recordándole con cada latido que no había soñado la aventura más importante y transformadora de su vida. Se levantó lentamente y se acercó al espejo que colgaba de la pared opuesta. Ese mismo espejo que durante semanas lo había devuelto la imagen de un niño, asustado y lleno de dudas sobre su propio valor. Se sorprendió profundamente al ver que sus ojos brillaban con una luz completamente nueva, como si hubieran absorbido y almacenado fragmentos de las constelaciones que había contemplado durante la noche, como si fueran dos pequeños faros que ahora iluminaban no solo su rostro sino todo el espacio a su alrededor, con una confianza que irradiaba desde lo más profundo de su ser. El niño en el espejo ya no encorvaba los hombros como si quisiera desaparecer del mundo. Su postura era naturalmente erguida, como la de alguien que había encontrado finalmente su lugar legítimo en el universo y que no tenía que disculparse por ocupar espacio. Sus manos ya no temblaban con la ansiedad familiar, se movían con una gracia nueva, como si hubieran aprendido que tenían derecho a tocar el mundo y a ser tocadas por él sin miedo al rechazo o al juicio. Cuando sus padres lo despertaron oficialmente para desayunar, aunque él ya había estado despierto durante horas procesando su experiencia nocturna, notaron inmediatamente algo profundamente diferente, en el que no podían explicar con palabras, pero que sentían como una presencia nueva en la casa. No era solo que estuviera menos nervioso por la presentación que había estado aterrorizándolo durante semanas. Era como si hubiera crecido años en sabiduría y madurez emocional en una sola noche. No en estatura física, sino en la forma fundamental en que se relacionaba consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Durante el desayuno familiar, en la mesa de la cocina donde habían compartido miles de comidas a lo largo de su vida, Mateo habló con una tranquilidad y una claridad que sorprendió profundamente a toda la familia. Sus palabras fluían con una naturalidad que nunca había mostrado antes, como si hubiera encontrado finalmente acceso a un vocabulario emocional que había estado bloqueado durante años. Sus padres intercambiaron miradas silenciosas de asombro y alivio, reconociendo intuitivamente que algo maravilloso había sucedido durante la noche, aunque no podían imaginar exactamente qué había sido. Su madre, que lo conocía mejor que nadie en el mundo y que había estado preocupada durante semanas por su ansiedad creciente, notó que ya no evitaba el contacto visual cuando hablaba, que sus manos no buscaban automáticamente objetos que manipular para calmar sus nervios, que su voz tenía una resonancia nueva que parecía venir desde un lugar más profundo y centrado en su interior. Era como si su hijo hubiera encontrado una fuente de fortaleza interior que había estado ahí siempre, pero que había permanecido oculta hasta este momento de revelación. En el camino a la escuela, caminando por las mismas calles familiares que había recorrido miles de veces durante su vida escolar, Mateo observó el mundo con ojos completamente nuevos que veían significado y belleza en detalles que antes pasaban desapercibidos. Los árboles que bordeaban la calle ya no eran simplemente decoración urbana, parecían susurrarle palabras de aliento, con el sonido de sus hojas moviéndose en la brisa matutina, como si fueran antiguos guardianes que habían estado esperando que él desarrollara la sensibilidad necesaria para escuchar sus mensajes de apoyo. Las nubes que se movían lentamente por el cielo azul se organizaban en formaciones que le recordaban vagamente a las constelaciones leoninas que había visto durante la noche, como si el universo entero hubiera conspirado para recordarle constantemente la transformación que había experimentado y la nueva identidad que había reclamado. Cada paso que daba sobre el pavimento familiar resonaba con el eco de la danza
que había compartido con sus sombras en la sabana mágica. Cada pisada, una afirmación silenciosa de su derecho a existir plenamente en el mundo. Ya no caminaba como alguien que se dirigía hacia una ejecución pública de su dignidad personal, sino como un joven guerrero espiritual que se aproximaba confiadamente a su primera batalla real con la certeza absoluta de que llevaba dentro todo lo necesario para triunfar. No porque fuera superior a otros, sino porque finalmente había conectado con la fuente inagotable de fortaleza que todos los seres humanos llevan en su interior, pero que pocos aprenden a acceder conscientemente. En el aula, mientras esperaba su turno para la presentación, Mateo pudo observar a sus compañeros con una compasión nueva que nacía de su comprensión recién adquirida de que todos estaban luchando sus propias batallas internas, todos tratando de navegar las aguas turbulentas de la niñez y la adolescencia temprana, con las herramientas limitadas que poseían. Ya no los veía como jueces críticos, esperando a condenarlo por cualquier error, sino como otros niños vulnerables como él, cada uno necesitando escuchar historias de esperanza y valor que les recordaran que ellos también eran capaces de más de lo que creían. Cuando finalmente llegó su momento y la maestra pronunció su nombre con la misma voz que había usado cientos de veces antes, pero que ahora sonaba como una invitación a la grandeza, Mateo se puso de pie con una gracia fluida que sorprendió incluso a su maestra experimentada. Al caminar hacia el frente de la clase, sintió la estrella invisible pulsando suavemente en su pecho como un recordatorio constante de todo lo que había aprendido, y por un momento mágico, pudo jurar que escuchó el rugido suave y alentador del león estelar resonando desde algún lugar más allá del mundo visible, como un eco cósmico que lo acompañaba en este momento crucial. Miró a sus compañeros de clase sentados en sus pupitres familiares, y en lugar de ver una audiencia hostil esperando a criticar cada palabra que dijera, vio lo que realmente eran, otros niños como él, cada uno cargando sus propias inseguridades y miedos, cada uno necesitando desesperadamente escuchar que era posible ser valiente a pesar del terror, que era posible brillar a pesar de la incertidumbre, que era posible crecer a pesar de los errores inevitables que forman parte natural del proceso de aprendizaje. Su voz, cuando finalmente comenzó a hablar sobre su héroe favorito que había decidido en el último momento que era él mismo, después de conocer al león estelar, salió clara y fuerte como un río que ha encontrado finalmente su cauce natural después de años de estar represado. Llevaba consigo el eco de todas las lecciones que había aprendido bajo el manto estrellado de la sabana, donde los sueños se vuelven realidad. Cada palabra impregnada con la sabiduría que había recibido de una criatura hecha de luz y amor incondicional. Habló durante 15 minutos, que se sintieron como 15 segundos, contando no la historia de un superhéroe ficticio, sino la historia real de un niño ordinario que había descubierto que llevaba dentro un león, dormido, esperando despertar, que había aprendido que la valentía no era la ausencia del miedo, sino la música que surge cuando decides bailar con él. Sus compañeros lo escucharon con una atención que nunca había experimentado antes, como si sus palabras estuvieran despertando algo dormido en cada uno de ellos. Cuando terminó su presentación y regresó a su asiento entre aplausos genuinamente entusiastas, Mateo supo que había cruzado un umbral del cual no habría regreso. Ya no era el niño asustado que había sido esa mañana. Se había convertido en alguien que sabía, con certeza absoluta, que podía enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara, porque llevaba dentro una fuente inagotable de coraje que había sido despertada por un león hecho de estrellas en una noche mágica, que recordaría para siempre como el momento en que su vida real había comenzado. La historia de Mateo y el león de las estrellas nos enseña que la verdadera valentía no es la ausencia del miedo, sino la decisión consciente de actuar con propósito a pesar de él. En cada niño lleva dentro un león dormido esperando despertar, una fuente de fuerza interior que se activa cuando entendemos que nuestros miedos son puertas hacia el crecimiento. La lección más profunda es que cuando dejamos de luchar contra nuestras inseguridades y empezamos a danzar con ellas, descubrimos que siempre tuvimos el poder de transformar cualquier situación a través del coraje auténtico que nace del corazón. ¿Qué te hizo sentir la historia de Mateo? ¿Has tenido algún momento en tu vida donde tuviste que encontrar tu propio rugido interior? Compártelo en los comentarios. Me encantaría conocer tu experiencia y cómo te conectaste con esta aventura mágica.